Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la pandemia de COVID va dejando paso a una cierta normalidad, esos casi 2 años de confinamiento y restricciones nos parecen solo un mal sueño. Nuestra invitada de hoy, la artista peruana Teresa Bracamonte, nos recuerda en una exposición aquí en París que muchos no pudieron confinarse en sus casas porque simplemente no tenían casa. Pero para ella, su casa es su estudio. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Teresa Bracamonte ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Teresa. Hola Jordi, muchas gracias por la invitación. No, gracias por haberla aceptado. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, porque estuviste hace unos años, antes de la pandemia precisamente, Sí. aquí con nosotros, que has nacido en Lima en 1989, si no me equivoco, y que vas a estudiar artes plásticas. ¿Qué es lo que te interesaba del arte cuando eras estudiante? En verdad, toda mi vida he querido ser artista. No es que decidí estudiar arte, siempre supe que era lo que quería hacer. Y creo que mis intereses fueron variando a lo largo de los años. Y a partir más o menos de los 22 es que ya empecé a definir mi línea de trabajo y qué es lo que me interesa. ¿Tenías artistas en la familia o simplemente...? Ninguno. ¿Y qué tipo de arte te interesaba entonces? La pintura. Me interesaba sobre todo la pintura, el color, el expresarme a través de los trazos, pero durante mis estudios, al final de mi carrera, me dediqué solo a la fotografía. Descubrí la fotografía y me enamoré perdidamente de ella. Precisamente vas a entrar en el ruedo del arte gracias a un trabajo fotográfico realizado durante 2 años sobre los transgéneros ahí en la ciudad de Lima, con el título de Lima Infrarrosa. ¿Cómo nace la idea de entrar en ese mundo a veces marginal, a veces exuberante y a menudo trágico también? Sí, bueno, en Lima, en Perú en general, es un mundo totalmente marginalizado, invisibilizado también. Y en verdad nació por azar. Yo no veo televisión para nada. Un día prendí la tele, una noche, y caí sobre un reportaje que mostraba los concursos de mujeres transgénero en los suburbios de Lima. Entonces me pareció súper interesante, fascinante. Yo en esa época era modelo de alta costura, entonces hacía muchas pasarelas y justamente mostraban estas pasarelas con las mujeres trans. Y algo que me marcó mucho fue que entrevistaban a la ganadora de esa noche, a la reina de belleza de esa noche, y ella hablaba de su realidad, ¿no? Entonces me marcó bastante cómo esta reina de belleza trans pudiese a su vez vivir una realidad tan trágica. Ella describía situaciones terribles. Entonces empecé así yendo a los concursos de belleza y luego me metía en los backstage y me fascinaba cada vez más. Después empecé a ir a sus casas y luego, sin darme cuenta, conviví con estas comunidades por 2 años de mi vida. ¿Fue difícil que te aceptaran o al revés les interesaba que alguien mostrase su manera de vivir? Al principio fue bastante difícil. Lo interesante es que ellas no entendían por qué yo me interesaba por su realidad, ¿no? Y creo que a fuerza de convivir, de estar ahí, ya incluso hasta me llamaban cuando no iba. Teresa, ¿dónde estás? Ven, te extrañamos. Pero sí, fue todo un proceso. Mis proyectos en general son bastante vivenciales. Sí, yo genero vínculos. Teresa, ¿qué aprendiste de esas dificultades, de las dificultades de la comunidad transgénero? Quizás esa manera de sobrevivir ante la exclusión de la sociedad, porque en países machistas como son los países latinos debe ser muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. La verdad que aprendí algo hermoso,
porque yo admiro muchísimo a las mujeres trans, bueno, a los trans en general, también hay hombres trans, a los trans porque son personas que pese a toda la discriminación y el machismo, particularmente hablando de Perú, por ejemplo, deciden igual mostrarse tal como son y transformarse y responder a esta necesidad, porque es una necesidad que ellas tienen tan íntima, tan profunda, ¿no? Imagino que además tienen una sensibilidad especial, ¿no? Mucho mayor que Sí, la común de los mortales. sí, Común de los porque además mortales. han vivido experiencias increíbles, ¿no? Que uno dice, wow, son muy fuertes en ese sentido. Vas a venir aquí a París para realizar un máster, una maestría en fotografía y arte contemporáneo en la universidad. ¿Cambió de alguna manera tu modo de ver el arte? Totalmente, porque yo me conecté con la fotografía, no había estudiado foto para nada, mi formación es de pintora, más bien, y bueno, yo hacía mis proyectos instintivamente, aprendí la foto sobre la cancha también, y cuando hice el máster me abrió todo un universo, me di cuenta que no estaba loca, porque yo decía, no sé, todas estas realidades que retrato, ¿sabes? Esta necesidad que tenía, que a veces ni yo podía explicarlo, y cuando hice el máster descubrí muchas artistas increíbles que me inspiraban, y sí, me pude conectar mucho más de manera intelectual quizás con la fotografía, ¿no? Poder entenderme mejor a mí misma. El arte contemporáneo es sobre todo conceptual. Tú ya hacías trabajos conceptuales como el de los transgéneros, ¿no? Sí, bueno, yo lo definiría más, o sea, defino más mi trabajo vivencial y entre lo documental y la ficción. Por supuesto. Si eran difíciles para todos, desde el punto de vista estético, siempre estás en el margen, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te interesa de los márgenes de la sociedad? Wow, pregunta bien, bien compleja. A mí lo que me interesa es siempre mostrar realidades y hacer un détournement, lo que se dice en francés, o sea, intentar proponer otro tipo de representación. O sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres transgénero, se las muestra siempre de una manera muy cruda, eh, muy periodística, incluso amarillismo, como se llama en Perú, o de manera muy vulgar, o asociado directamente al comercio sexual. Y a mí siempre me interesa proponer otro tipo de representación, ¿no? Entonces, por eso yo juego entre justamente lo documental, intento hacer fotos muy naturales, o ficción de mise en scène, ¿no? Puestas en escena. Estamos viendo alguna de las Como, fotos. sí. Tiene mucho glamour, Sí, ¿no? exactamente. Y de pronto la pandemia lo para todo, en particular el mundo de la cultura y del arte. ¿Cómo viviste, Teresa, esos momentos difíciles para artistas y el mundo de la cultura en general? Bueno, mi caso es muy particular porque yo en ese momento estaba trabajando en un restaurante, estaba en el mundo de la restauración, trabajaba en un restaurante de lujo, y la verdad es que tenía poco tiempo para producir, para conectarme con mi arte. Entonces siempre estaba muy cansada y fue muy irónico porque recuerdo que un día estaba en el restaurante y dije, ¿cómo me encantaría hacer una pausa en mi vida? Una semana después, Providencial, ¿no? La pandemia. te juro, una semana después, COVID, todos a sus casas, confinamiento, y yo en ese momento tenía un atelier maravilloso en San Michel, de una En pleno residencia, centro de sí, París. sí, en una residencia que gané. Y entonces esto me permitió reconectarme a la pintura y me dediqué a pintar, y también me dediqué a hacer un proyecto fotográfico. De eso hablaremos. Si eran difíciles esos momentos para todos, para algunos lo eran mucho más Sí. porque no tenían lugar donde confinarse, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer un trabajo sobre los sin techo en París en plena pandemia? Porque justamente me di cuenta de eso cuando yo iba a mi atelier, caminaba a mi atelier, todo estaba en esa época desértica, las medidas eran bastante duras, durísimas, nadie se atrevía a salir de sus casas, el mundo entero estaba confinado, pero las únicas personas que veía en las calles eran los sin techo, ¿no? Y se veían, o sea, estaban bastante presentes, ahora lo están, pero no son tan notables porque hay un montón de gente alrededor, pero en esa época me acuerdo que me marcó verlos y me marcó darme cuenta que no tenían dónde confinarse. Entonces así es que decidí hacer esta serie sobre ellos.
Eras una fotógrafa clandestina porque normalmente deberías haber estado confinada, ¿no? Como Sí, todos. sí, totalmente. ¿Tuviste problemas con la policía, por Muchos. ejemplo? Y me inventaba cosas y en verdad tengo un poco la costumbre porque desde que tengo 22 años hago fotografía de grupos sociales, de realidades que generalmente la sociedad marginaliza o invisibiliza. Entonces, como que siempre hay este componente un poco de lo prohibido, de entrar a donde nadie se atreve, de hacer lo que generalmente da miedo. Eso me encanta con la foto y esta serie responde a esa línea de trabajo un poco, ¿no? ¿Cómo reaccionaban cuando les proponías hacerles una foto? Y además les regalabas una camiseta, ¿no? Exacto. En esa época yo fundé una marca que se llama Safe Humanity, que es una marca basada en un proyecto social. Entonces, básicamente eran polos con diseños y con escritos diferentes. Y lo que yo hacía era regalarles una camiseta de Safe Humanity a cambio de un retrato. Entonces, la reacción generalmente era buena. Ninguno me dijo que no, porque llegaba yo con un regalo, ¿no? Entonces llegaba, les explicaba mi proyecto, que era justamente quería ayudar a este grupo de personas, les regalaba una camiseta que ellos elegían, entonces creo que automáticamente reaccionaban de manera positiva. ¿Te contaban sus historias, la historia de su vida, por ejemplo? ¿O no había tanto contacto? Algunos sí, otros no. Otros eran muy reservados, otros sí. A veces incluso me ponía a tomar una cerveza con ellos. Hablábamos de la vida, más que nada de la vida. Y les tomaba la foto con la camiseta puesta, ¿no? Imagino que durante la pandemia perdieron muchos ingresos, ¿no? Porque viven en general de la Sí, generosidad de la gente. sí, sí, Eso les sí. supuso un problema terrible, ¿no? Al menos alguien les regalaba camisetas. Sí, era una realidad bastante dura. La serie la has bautizado como Los Príncipes de la Ciudad y lo son gracias a ti, ¿no? Imagino que se sentían agradecidos también al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo elegí ese título, Le Prince de la Ville, porque justamente quería darles esta importancia y quitarle la connotación negativa o marginal que la sociedad generalmente les pone, ¿no? Entonces, por eso elegí este título de Los Príncipes de la Ciudad y porque literalmente eran los dueños de las calles en ese momento. Bueno, ellos y las autoridades, ¿no? Pero eran los únicos que estaban en Por las calles. supuesto. ¿Ha venido alguno de ellos a ver la exposición que está ahí en pleno mareo o no? Lamentablemente no tengo contacto con ellos porque muchos no tenían celular, mail, nada. Entonces yo seguía en contacto porque iba a buscarlos, pasaba por ahí, los saludaba, pero después me costó mucho recontactarlos. Difícil. Intenté, pero no responden o me salía un mensaje en automático que ya no era el email. Entonces es complejo, pero me encantaría, creo que sería muy No es bonito. fácil. Si alguno nos escucha, pues quizás que Sí, se quién pase por el sabe. margen. Siguiendo con esta exposición Espejos que se ha inaugurado en la Galería de Música aquí en París, la segunda parte está dedicada a la pintura. La titulas Sumac, palabra que en quechua quiere decir belleza. Ujú. Trabajo que realizas en Lima, ¿no? Sí, Después de 4 años de no haber vuelto. sí. ¿Cómo te sentiste allí en Lima? Bueno, la verdad que sentimientos encontrados, porque claro, regresar después de casi 4 años fue una sensación de lo que se llama no pertenencia un poco, ¿no? De cuál es mi hogar, ¿no? París, amo esta ciudad, me encanta, pero muchas veces no la siento como mi hogar. Iba a Perú, sentía que ya no era mi hogar, o tal vez sí, pero una vez que puse un pie fuera del avión, dije, estoy en casa. Qué loco, ¿no? Sí, fue una sensación así. Quizás la llamas belleza, esta parte de la exposición, como respuesta a la no belleza de las fotografías. Sí, bueno, la verdad es Una que belleza diferente, si me sí, permites. sí, una belleza totalmente distinta. La verdad es que no tenía planeado, cuando hice esta serie de pinturas en Perú, no tenía planeado mostrarla junto a Le Prince de la Ville. Fue una propuesta que nació después, este año, que se me ocurrió porque si bien son dos series totalmente distintas, dos temáticas diferentes, convergen en el retrato, ¿no? Todas las obras que presento son retratos. Y en ese sentido
Para mí el retrato es un espejo, ¿no? Porque nos vemos reflejados a través del otro, pero a la vez vemos más allá de nuestro propio reflejo y podemos acceder a otras realidades. Una manera de congelar el tiempo también, ¿no? Totalmente. Porque pasa demasiado deprisa. Sí. Sobre todo cuando estamos haciendo un programa de radio y televisión. Sí. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Teresa Bracamonte, Espejos, estará abierta en la Galería de Música en el 8 de la calle d'Ormesson, en pleno Marais, aquí en París, hasta el 29 de septiembre, si no me equivoco. Exactamente. Muchísimas gracias, Teresa, por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Lima también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Aquí mi serie de fotos, Le Prince de la Ville. Esta es la serie de mujeres peruanas y continuamos con las mujeres peruanas. Serie Sumac.